Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El sol de mediodía brillaba sobre las aguas cristalinas de Tulum, mientras nos preparábamos para una exploración más. Nuestro objetivo era monitorear el estado de los arrecifes, afectados por el turismo descontrolado y el cambio climático. Aquel día parecía ser una rutina más, nada fuera de lo común. Yo, Manuel, como líder del equipo, revisaba por última vez el equipo de buceo, mientras Raúl, mi mejor amigo y compañero inseparable en estas aventuras, soltaba una de sus típicas bromas. «Si encuentro otro coral muerto, juro que me retiro», dijo ajustando su visor, aunque ambos sabíamos que jamás dejaría este trabajo. Nos sumergimos sin problemas. El agua estaba más tranquila de lo habitual, y conforme descendíamos, la luz del sol se iba desvaneciendo en tonos azulados. Los arrecifes cercanos a el castillo de Tulum ya no eran lo que solían ser. Los colores vibrantes habían desaparecido, y solo quedaban restos apagados y fragmentos rotos que flotaban con la corriente. Me dolía ver cómo ese ecosistema que tanto amábamos iba muriendo poco a poco. Fue Raúl quien notó algo extraño primero. Entre los restos de coral, una grieta oscura y estrecha se abría paso en el lecho marino. No era una formación natural. La roca estaba pulida, como si alguien la hubiera tallado a mano hace siglos. «Manuel», dijo Raúl señalando hacia la grieta. Me acerqué, seguido por los demás. La abertura era estrecha, apenas lo suficiente para que pudiéramos pasar uno por uno. Sabía que no debíamos adentrarnos en zonas desconocidas sin un plan previo, pero algo en esa grieta me llamaba. A todos nos llamaba. La curiosidad pudo más. «Vamos a echar un vistazo rápido», dije, sabiendo que nadie iba a oponerse. Avanzamos con cuidado, iluminando el camino con nuestras linternas. La grieta nos llevó a una caverna sumergida, oscura y silenciosa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El agua estaba más fría, como si hubiéramos cruzado un umbral hacia otro mundo. Me recordó de inmediato a Actún Tunichilmucnal, la cueva en Belice famosa por sus restos humanos y los sacrificios mayas. Pero esto era diferente. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones mayas. No eran simples glifos, sino figuras extrañas, alargadas, casi humanoides, rodeadas de símbolos que parecían advertencias. Al fondo, escondido entre restos de cerámica y ofrendas rotas, vi algo que me dejó sin aire. Un casco extraño, metálico, corroído por el tiempo, moldeado para una cabeza alargada. No podía ser maya. Su forma era imposible. «¿Qué demonios es esto?», murmuré, sintiendo que el corazón me latía en los oídos. Raúl, siempre impulsivo, se acercó antes de que pudiera detenerlo. Extendió la mano y tocó el casco. El efecto fue inmediato. Se llevó ambas manos a la cabeza, como si algo ardiera dentro de su mente. Un grito ahogado escapó de su boca, y vi cómo su cuerpo comenzaba a temblar violentamente. «¡Raúl!», grité, nadando hacia él con desesperación. Sus ojos estaban desorbitados, como si viera algo que ninguno de nosotros podía comprender. Lo sujeté con fuerza, tratando de mantenerlo estable mientras su cuerpo convulsionaba. Los demás se acercaron para ayudar, pero el daño ya estaba hecho. «Tenemos que sacarlo de aquí», ordené, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. Mientras luchábamos por llevar a Raúl fuera de la cueva, algunos del equipo notaron fragmentos de cerámica y unas tablillas de arcilla cerca del casco. Sabían que debían recogerlas para analizarlas después, así que, a toda prisa, tomaron algunas piezas antes de seguirnos. Nadie sospechaba aún la magnitud del peligro que representaban esas inscripciones.
Logramos sacar a Raúl de la cueva con dificultad. Su cuerpo estaba rígido y, aunque sus ojos seguían abiertos, era como si su mente estuviera atrapada en algún lugar lejano. Una vez en la superficie, traté de reanimarlo, pero seguía sin reaccionar. Su respiración era irregular y su mirada vacía. «Pide ayuda», grité a uno de los compañeros, quien de inmediato intentó comunicarse por radio. El silencio que siguió fue insoportable. Raúl seguía ahí, pero algo dentro de él ya no estaba. Lo llevamos al hospital más cercano en cuanto tocamos tierra, pero los médicos no encontraron explicación alguna. Su cerebro estaba hiperactivo, como si estuviera procesando algo que lo consumía desde adentro. Días después, Raúl no presentó mejoría. Seguía distante. Su mirada perdida y sus palabras eran incoherentes. A veces parecía que intentaba decir algo, pero sus labios solo murmuraban frases sin sentido. Los médicos no encontraban explicación para su estado. Según ellos, su cuerpo estaba bien, pero su mente parecía atrapada en algún lugar del que no podía escapar. Intenté hablar con él varias veces, pero era como si Raúl ya no estuviera allí. Era un cascarón vacío. No tenía cabeza para nada más, pero el resto del equipo me llamó. Habían descubierto algo sumamente interesante. Entre los objetos que logramos sacar de la cueva, encontraron varias tablillas de arcilla cubiertas de inscripciones mayas. Eran fragmentos delicados, incrustados de sal y barro, pero aún conservaban la precisión de los símbolos grabados. Las tablillas habían sido trasladadas a nuestro pequeño laboratorio improvisado cerca del sitio. María, la arqueóloga del equipo, estaba inclinada sobre una de ellas cuando llegué. Sus ojos estaban clavados en los glifos y su expresión reflejaba una mezcla de asombro y preocupación. «Esto no tiene sentido», murmuró sin apartar la vista. Me acerqué y vi los jeroglíficos. No era un texto común. Los símbolos hablaban de algo que no encajaba con las creencias tradicionales de los mayas. Las tablillas narraban la llegada de un ente del cielo, un ser que descendió de las estrellas trayendo consigo un conocimiento incomprensible. Al principio, los mayas lo veneraron, creyendo que era un mensajero divino, pero pronto se dieron cuenta de que este ser no traía bendiciones, sino destrucción. «Mira esto». María señaló un símbolo repetido en varias tablillas. Este glifo representa muerte o destrucción, pero está acompañado de otro que indica advertencia. Fruncí el ceño. No entendía del todo lo que veía, pero algo me decía que no estábamos preparados para descubrirlo. Las inscripciones detallaban cómo los mayas, al darse cuenta del peligro que representaba ese ser, decidieron atraparlo. Construyeron una prisión bajo el agua, sellada con rituales y sacrificios para asegurar que nunca fuera liberado. Esa cueva no era un templo, era una cárcel, y nosotros habíamos perturbado su descanso. ¿Crees que ese casco tenga algo que ver?, pregunté en voz baja, recordando lo que había pasado con Raúl. María asintió, su rostro pálido. Sí, todo apunta a que ese casco, o lo que sea, formaba parte de la prisión. No era un objeto de adoración, era una herramienta para contener algo. Algo que nunca debía salir. Me aparté de la mesa, sintiendo un escalofrío recorrerme. Las tablillas no solo advertían sobre el peligro, sino que también relataban el sufrimiento de aquellos que se atrevieron a desafiar ese lugar. Relatos de locura, de muertes inexplicables, de pueblos enteros desaparecidos tras intentar aprovechar el conocimiento que esa entidad ofrecía. Y ahora, Raúl, él había tocado ese objeto. ¿Era posible que lo que le estaba ocurriendo fuera una consecuencia de aquello? Esto no está bien, dije, sintiendo una opresión en el pecho. No debimos sacar nada de esa cueva. Pero ya lo hicimos, respondió Manuel desde la esquina del laboratorio. Su tono era grave, y sus ojos reflejaban la misma preocupación que sentíamos todos. La pregunta es,
¿Qué hacemos ahora? Nadie respondió. El dilema era claro: continuar investigando y arriesgar desenterrar algo que los mayas habían advertido que debía permanecer oculto, o dejar que el silencio y el agua protegieran ese secreto para siempre. Intentamos seguir analizando las tablillas con calma, pero el ambiente se había vuelto denso. Cada vez que descifraban un nuevo fragmento, la tensión aumentaba, pero lo más inquietante era una advertencia que se repetía una y otra vez. Quien rompa el equilibrio sufrirá las consecuencias. El dolor no será solo suyo, sino del mundo entero. Estas palabras se grabaron en mi mente. Sentí un nudo en el estómago. No sabíamos si al sacar esos objetos habíamos roto ese equilibrio, pero algo me decía que ya habíamos cruzado una línea que no debíamos. Días después, María descubrió algo aún más inquietante. Una de las tablillas contenía un mapa rudimentario que señalaba ubicaciones específicas alrededor del sitio, marcas que parecían indicar puntos clave para mantener el sello intacto. Pero había algo más, algo que no lograba descifrar del todo. «Si estas marcas son lo que creo», dijo María mordiéndose el labio, «hay un patrón. Parece que forman un círculo protector, y si uno de estos puntos es alterado, el sello podría debilitarse». «¿Y si ya es demasiado tarde?», preguntó Manuel, su voz apenas audible. No supe qué responder. La idea de que algo pudiera salir de ese lugar era aterradora, pero lo peor era que ya no sabíamos si había algo que pudiéramos hacer para evitarlo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de las tablillas resonaban en mi cabeza. Y la imagen de Raúl, perdido en su propio mundo, no me dejaba en paz. Habíamos desenterrado un secreto que nunca debió ser tocado, y temía que el precio por nuestra curiosidad estuviera a punto de cobrarse. Días después, mientras el equipo seguía analizando las tablillas, María hizo un descubrimiento que cambiaría por completo nuestra comprensión de lo que había ocurrido siglos atrás. Una de las tablillas, más deteriorada que las demás, parecía contener un relato diferente. No era una advertencia general como las otras, sino una narración detallada, como si alguien hubiera registrado su experiencia personal. Los glifos eran más complejos, pero conservaban la misma urgencia que las advertencias. Cuando María comenzó a traducirlos, su voz temblaba ligeramente. «Esto es un testimonio», susurró inclinándose sobre la tablilla. Nos reunimos alrededor de la mesa, conteniendo la respiración mientras María descifraba cada símbolo con cuidado. Sus palabras revelaron la historia de un líder maya llamado Axcuhul, quien presenció la llegada de aquella entidad y fue parte fundamental del ritual para encerrarla. Yo, Axcuhul, escribo estas palabras para que aquellos que las encuentren sepan lo que sucedió en nuestros días. Lo que descendió del cielo no era un dios, sino una sombra disfrazada de luz. Nos prometió sabiduría y poder, pero su presencia trajo desgracia y sufrimiento. Que mis palabras sirvan de advertencia para que jamás se cometa el error de liberarlo. La historia que surgía de esas líneas era aterradora. Axcuhul describía cómo, en una noche sin luna, un objeto brillante descendió del cielo y aterrizó en un claro de la selva. Los sacerdotes mayas, creyendo que era una señal de los dioses, acudieron al lugar con ofrendas y ceremonias, pero lo que encontraron no era una deidad benevolente. Del fuego y la luz emergió una figura, alta como un guerrero, con un rostro que no era de este mundo. Su piel reflejaba la luz de las estrellas y sus ojos ardían como el sol. No hablaba, pero sus pensamientos penetraban en nuestras mentes. Nos prometió conocimiento, poder para controlar la tierra y el cielo. Muchos creyeron en sus palabras y pagaron el precio. El ser ofreció a los mayas un conocimiento que iba más allá de su comprensión. Les mostró secretos sobre las estrellas,
los ciclos del tiempo y las fuerzas ocultas de la naturaleza. Sin embargo, ese conocimiento tenía un costo. Aquellos que lo recibieron comenzaron a cambiar. Sus mentes se nublaban, sus cuerpos se enfermaban, y poco a poco, la locura se apoderaba de ellos. Los sabios que intentaron detener esa influencia fueron eliminados por sus propios hermanos, ahora convertidos en fanáticos devotos de la entidad. Los días se volvieron oscuros, los campos dejaron de dar frutos, los niños nacían muertos y la sangre corría en nuestros templos. El ser exigía sacrificios cada vez más crueles. Aquellos que ofrecíamos en su nombre no encontraban descanso. Sus almas quedaban atrapadas, sirviendo como alimento para esa entidad que nunca estaba satisfecha. Ashkuhul describía cómo la desesperación se apoderó del pueblo. Los sacerdotes, que antes habían adorado al ser como un dios, comenzaron a temerlo. Comprendieron demasiado tarde que lo que habían recibido no era un regalo, sino una maldición. La entidad no buscaba guiar a los mayas, quería esclavizarlos. Decidimos entonces poner fin a su reinado. Reunimos a los sacerdotes que aún eran leales a la causa de nuestro pueblo y trazamos un plan desesperado. No podíamos destruirlo, pues su esencia no pertenecía a nuestro mundo, pero podíamos encerrarlo, sellarlo en lo más profundo de la tierra, donde nunca pudiera escapar. El relato se volvía más angustiante conforme avanzaba. Ashkuhul y su grupo de sacerdotes llevaron a cabo un ritual complejo y peligroso. Invocaron a los dioses antiguos, aquellos que protegían el equilibrio del universo. Usaron el poder de la obsidiana, la piedra negra que, según ellos, tenía la capacidad de atrapar las almas y las fuerzas malignas. Pero no fue suficiente. Para completar el sello, se necesitaban sacrificios, no solo de sangre, sino de almas dispuestas a quedar atrapadas junto al ser. Nos ofrecimos voluntariamente. Sabíamos que nuestra existencia terminaría, pero era el precio que debíamos pagar para proteger a nuestras futuras generaciones. Nuestras almas serían la cadena que mantendría a ese ser prisionero por la eternidad. Ashkuhul y los sacerdotes se sacrificaron para sellar la entidad en una cámara subterránea, rodeada de inscripciones sagradas y rituales para mantenerlo contenido. El casco que Raúl tocó formaba parte de ese sello. Era uno de los instrumentos utilizados para encerrar al ser, un canal para canalizar las energías del ritual y asegurarse de que nada pudiera liberarlo. Si algún día estas palabras son leídas, significa que el equilibrio está en peligro. Si ese ser es liberado, las consecuencias serán inimaginables. La muerte no vendrá solo para aquellos que lo liberen, sino para el mundo entero. Al terminar la traducción, el silencio se apoderó de la sala. Nadie se atrevía a hablar. Las palabras de Ashkuhul habían dejado una marca imborrable en nuestras mentes. Ya no se trataba solo de una historia antigua. Habíamos desenterrado algo que debía permanecer olvidado. Esto es peor de lo que imaginaba, susurró María, su voz apenas audible. Sentí un peso en el pecho. Habíamos roto el equilibrio al sacar esas tablillas y otros objetos de la cueva. Y si las advertencias de Ashkuhul eran ciertas, ya habíamos comenzado a debilitar el sello. Recordé el estado de Raúl, su mente atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Era él la primera víctima de nuestra imprudencia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Manuel, su rostro pálido. No tenía respuesta. Sabía que debíamos devolver esos objetos a su lugar, pero ¿sería suficiente? Y si ya habíamos causado un daño irreversible, ¿cómo podríamos detenerlo? Pasaron varios días desde el último hallazgo. Me sentía agotado, pero la curiosidad me impulsaba a seguir adelante. Mientras revisábamos cuidadosamente las tablillas restauradas, una nueva inscripción llamó nuestra atención. Esta era diferente, más larga, más detallada. Se hablaba de una guerra,
no una guerra contra el ente, sino entre los propios mayas. El texto relataba cómo el pueblo se dividió después de que el ser fuera encarcelado. Algunos creían que debía permanecer sellado para siempre, mientras que otros veían en su poder una oportunidad para conquistar y dominar a sus enemigos. Cuando el cielo se tiñó de rojo y la tierra tembló, nuestros antepasados sellaron al visitante de las estrellas en la prisión que yace bajo las aguas. Pero no todos comprendieron el sacrificio. La avaricia cegó a algunos, quienes creyeron que ese poder podría ser controlado. Así comenzó la guerra. El relato continuaba. La guerra no fue inmediata, pero la semilla de la discordia estaba sembrada. Los líderes del consejo intentaron mantener el equilibrio, pero poco a poco, facciones rivales surgieron. Los que protegían el sello eran conocidos como los guardianes del equilibrio, mientras que los que deseaban liberar al ente para obtener su poder fueron llamados los hijos del cielo. La tablilla incluía una narración inquietante, contada desde la perspectiva de un guerrero maya que vivió aquellos tiempos oscuros. La sangre manchó nuestras tierras como nunca antes. Nuestros hermanos, aquellos con quienes compartíamos el maíz y la vida, ahora eran nuestros enemigos. El sol nos miraba con desprecio mientras las plumas de quetzal y jaguar adornaban cadáveres en el campo. Las lanzas perforaban la carne sin piedad, y la muerte caminaba entre nosotros. Los hijos del cielo decían que el visitante no era una maldición, sino un regalo de los dioses. Prometían que su poder nos convertiría en los amos del mundo, pero yo veía el miedo en sus ojos. Sabían que jugaban con algo que no entendían. Los guardianes del equilibrio advertían que si el sello era roto, la furia de ese ser arrasaría todo lo que amábamos. Pero las palabras ya no importaban, solo quedaba la guerra. El relato describía batallas cruentas, donde pueblos enteros fueron arrasados por la lucha fratricida. Los guerreros caían bajo el peso de su propia ambición. Aquellos que deseaban liberar al ente veían visiones de poder y gloria, pero los guardianes sabían que esas visiones eran solo ilusiones. Vi a mis amigos morir, uno tras otro. Sus ojos reflejaban el horror de lo que habíamos hecho. Las madres lloraban por sus hijos, y los ancianos maldecían nuestra terquedad. Las noches eran largas, llenas de gritos y lamentos, pero lo más aterrador era el silencio que venía después. Cuando los hijos del cielo intentaron acercarse a la prisión, un temblor sacudió la tierra. La misma naturaleza nos advertía que estábamos cerca del desastre, pero no escucharon. Al final, fue la desesperación la que puso fin a la guerra. No porque uno de los bandos ganara, sino porque ambos habían perdido demasiado. Las tierras estaban vacías, los pueblos desiertos, los hijos del cielo habían sido casi exterminados, pero su ambición dejó una cicatriz imborrable en nuestra historia. Solo unos pocos guardianes sobrevivimos para mantener el equilibrio y el secreto. La tablilla terminaba con una advertencia final, escrita con firmeza, como si el escriba hubiera querido asegurarse de que sus palabras perduraran por siempre. Que nunca se repita esta guerra, que el sello permanezca intacto. El visitante no trae poder, solo destrucción. Si su prisión es abierta, será el fin. Terminamos de leer en completo silencio. La historia que se desplegaba ante nosotros no era solo una advertencia. Era un recordatorio del precio que pagaron aquellos que jugaron con fuerzas que no comprendían. Aquella guerra había dejado cicatrices que aún se sentían en el aire pesado de esa cueva olvidada. Miré las caras de mis compañeros. Ninguno dijo una palabra, pero todos sabíamos que nos estábamos acercando demasiado a un peligro que los antiguos mayas habían intentado mantener oculto. El silencio pesaba sobre nosotros tras descifrar la última tablilla. Habíamos descubierto demasiado. Sabíamos lo que había ocurrido y entendíamos perfectamente por qué aquellos guardianes hicieron todo lo posible por mantener el secreto. El peligro no estaba solo en liberar a ese ser,
sino en lo que el simple conocimiento de su existencia podía provocar. Pasaron días antes de que nos reuniéramos nuevamente para discutir qué hacer con lo que habíamos encontrado. Estábamos sentados en una sala improvisada, lejos de la cueva y del mar. Raúl estaba presente, le habían dado de alta, aunque su mente seguía distante. Desde que lo sacamos de la cueva, nunca volvió a ser el mismo. No hablaba mucho, pero nos escuchaba y asentía cuando entendía. Era como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en ese lugar. «No podemos dejar que esto salga a la luz», dijo Manuel, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero noté la duda en sus ojos. No quería tomar esa decisión, pero sabía que no había otra opción. «¿Y qué hacemos? ¿Lo destruimos?», preguntó Ana, visiblemente preocupada. «No», respondí sin dudar. Sentí un nudo en el estómago al decirlo, pero sabía que eliminar ese conocimiento sería igual de irresponsable. Destruirlo sería como ignorar la advertencia de los mayas. Su sacrificio no fue para que olvidáramos, sino para que aprendiéramos. Todos guardamos silencio, procesando la gravedad de nuestras palabras. La verdad era peligrosa, pero ocultarla también lo era. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Manuel, mirándome con atención. «Dividirlas», respondí finalmente. «Si las dejamos juntas, alguien podría encontrarlas y descifrar todo. Pero si las dividimos entre nosotros, cada uno cuidando una parte, nadie podrá obtener el conocimiento completo». La idea pareció resonar en todos. Era una forma de proteger el secreto sin destruirlo. Nadie tendría el control absoluto de la verdad. Era lo más seguro y lo más responsable. «¿Y si alguien intenta reunirlas?», preguntó Manuel. «No será fácil», le aseguré. «Cada uno de nosotros cuidará una parte. Si alguna vez surge la necesidad de reunirlas, será porque el peligro es real. Pero esa decisión recaerá en quienes entiendan lo que está en juego». Uno a uno, aceptaron. Nos dividimos las tablillas. Cada miembro del equipo se llevó un fragmento de la historia, una parte del conocimiento que los mayas habían intentado proteger durante siglos. No era un peso fácil de cargar, pero todos entendíamos la responsabilidad que implicaba. Raúl, sin embargo, nunca tuvo oportunidad de cumplir su parte. Poco después de esa reunión, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, ahora sí físicamente. Al principio, pensamos que era agotamiento o estrés. Pasó días enteros encerrado en su casa, sin hablar con nadie, apenas comiendo. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si estuviera luchando contra algo que ninguno de nosotros podía ver. Una tarde, Manuel fue a visitarlo y lo encontró sentado en su sala con la mirada perdida hacia la ventana. «Raúl», lo llamó, pero no hubo respuesta. Raúl ya no estaba allí. Su cuerpo estaba presente, pero su mente se había apagado. La ambulancia llegó demasiado tarde. Murió en silencio, sin sufrimiento aparente, pero con una paz inquietante. Los médicos no encontraron ninguna causa clara. Era como si, simplemente, se hubiera rendido. Su muerte nos golpeó profundamente. Raúl fue la última advertencia de los mayas. Después de su funeral, nos reunimos nuevamente. Esta vez, el peso del secreto era aún más fuerte. Raúl ya no estaba para cargar con su parte de la verdad, y nos correspondía a nosotros mantener viva su memoria y proteger aquello que él no pudo. A veces, proteger la verdad significa cargar con su peso en silencio, y eso es exactamente lo que hicimos. Las aguas de Tulum siguieron su curso, tranquilas y serenas, como si nada hubiera ocurrido. Pero nosotros sabíamos que, en las profundidades, oculto entre las rocas y la historia, yacía algo que nunca debía ser liberado. Gracias a los mayas, y ahora gracias a nosotros, ese secreto permanecería encerrado, para siempre.